En este día meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16-21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer meditábamos en el Evangelio el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y a su vez cómo las multitudes quisieron tomarle por la fuerza para hacerle rey. Pero Jesús, conociendo su intención, se retiró a orar. Entonces sus discípulos descienden al mar. Entonces, en esos momentos, cuando ellos están retirándose, empiezan a experimentar que las condiciones meteorológicas no estaban muy favorables, sino que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y es ahí cuando los vientos, que en ese tiempo era muy común, los vientos del este, del oeste, en el mar de Galilea, empiezan a sacudir la barca. Pero hay que darse cuenta de que los discípulos eran hombres experimentados en la navegación. Podríamos decir que no se iban a complicar mucho. En fin, pero yendo a la otra parte, el texto nos dice que el Señor no fue con ellos, sino que se quedó despidiendo a las multitudes, porque la finalidad era irse al monte a orar solo. Diríamos que este fue uno de los pocos momentos en que el Señor dejó solo a los discípulos, y eso a pesar de que era consciente de la tormenta que se avecinaba. Ya podríamos imaginarnos cuáles serían los pensamientos de los discípulos en esos momentos. Habían embarcado contra su voluntad justo cuando la multitud quería hacerle rey a su maestro. Y como consecuencia, llegaron a encontrarse solos en medio de una noche tormentosa. Y seguro se preguntaban por qué el Señor les había conducido a esta situación y por qué no estaba allí con ellos para ayudarles. De algún modo esto se convierte en experiencias también muy familiares para nosotros, porque en algunos momentos nos encontramos solos, a pesar de que podemos estar rodeados de muchas personas y parece que todo no nos sonríe. Y en esos momentos sentimos la oscuridad
y que nuestra vida va a merced de los vientos, de las olas, las tormentas. Nos llenamos de ansiedad, de temores. Los días parecen ser nublados, otros días parecen ser fríos, y así días en los que pueden tener un matiz gris. Y así es la vida de todo hombre, de todo cristiano. Todos nos identificamos con la experiencia de estos discípulos que son azotados por los vientos. Pero hay una palabra muy motivadora de parte del Señor Jesús. Y es que en medio de todo lo que podemos estar viviendo, Jesús se acerca. Nos dice que se acerca a ellos andando por el agua del lago. A primera vista los discípulos no le reconocen y piensan que es un fantasma, y eso aumenta más su miedo. Pero Jesús tuvo que serenarles diciéndoles: soy yo, no teman. E inmediatamente la paz volvió a sus corazones. Jesús no los había abandonado. Seguía con ellos. Hoy reconocemos que Jesús siempre nos ha prometido que va a estar con nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor y de su presencia, pese a los momentos de oscuridad. Hoy el Señor también te dice a ti, que estás escuchándolo: soy yo, no temas. Por lo tanto, esta lucha que experimentaron los discípulos, en la que iban remando mar adentro, y a pesar de poner todos sus esfuerzos por querer controlar la situación, no lo lograron. Solamente cuando se manifestó la presencia del Señor, la naturaleza le obedeció. Y es que aquí Jesús se presenta como ese rey, pero no un rey en el sentido de tener un poder político, sino ese rey que hasta la naturaleza y las leyes físicas le obedecen, pero sabiendo que Él es el Hijo de Dios. Podríamos pensar también en un pasaje de un salmo, el Salmo 77, donde se puede apreciar la experiencia de ese miedo, pero que Dios aplaca la ira y dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Como hemos visto, queridos hermanos, frente a ese apoderamiento que quisieron hacer de Jesús para hacerle rey, Él no lo quiso, y por eso es que se apartó de ellos. Y Jesús, a pesar de que no fue rey como ellos querían, pero sí demostró ese poder soberano sobre la naturaleza
que es capaz de calmar las tormentas y de caminar sobre las aguas. Y así entendieron los discípulos que era Jesús. Entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y sin duda se alegraron de que el Señor estuviera nuevamente con ellos, y su presencia se notó, puesto que rápidamente llegaron a donde iban. Queridos hermanos, el Señor Jesús una vez más nos dice: no temas, no teman, que yo estoy con ustedes. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.